Hola, Dios te bendice, que la paz de Dios sea sobre ti y sobre todo oremos por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Contigo el doctor Crespo de nuevo. Nada, estamos discutiendo los símbolos, tipos, arquetipos, figuras e imágenes que son necesarios para poder traer interpretación u hermenéutica acerca del libro de Revelaciones y lo que nos dice acerca del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Y cómo esto nos puede servir a nosotros como voz de la iglesia contemporánea hoy día para saber que nuestro verano está cerca y que digamos nuestras cabezas, nos alegremos, nos contentemos, no es tiempo de estar con tristeza, veamos lo que veamos, coronavirus, temblores, terremotos, huracanes feroces, la tierra moviéndose, la naturaleza brava, los animales bravos, pestes nunca antes vistas. Tranquilo, todo está bajo control. Estamos entrando en un proceso que la palabra de Dios, la Biblia, le explica. Y por eso es que yo te estoy explicando a ti todos estos símbolos y todas estas figuras, arquetipos, imágenes, para poderte traer entonces la interpretación que Dios me ha provisto desde hace 30 años atrás. Y este es el momento que Dios me está permitiendo poder publicar este tipo de interpretación. Porque me la dio hace 30 años atrás en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Y mientras yo pues escribía esto y terminaba esto, traté de llevarlo en aquel instante y mucha gente no me entendió lo que yo traté de comunicar. Porque no era el tiempo adecuado para traer este tipo de información. Pero ahora, en estas situaciones que estamos viendo y que están pasando, sí se deja ver claro todo esto, porque el Señor me mostró a través de esta hermenéutica qué es lo que estamos observando y qué va a suceder en la tierra con un propósito de Dios. ¿Okay? Vamos a seguir hablando entonces acerca de los símbolos, imágenes, figuras, tipos y arquetipos que nos habla la Biblia. Muchas de las cosas que vamos a estar discutiendo pues van a ser nuevas para usted, pero tiene que tener calma y paciencia porque así es que las vamos a estar interpretando conforme a como la misma escritura nos deja entrever. ¿Qué es eso? El concepto de Jezabel, o qué es eso del símbolo de Jezabel o la imagen de Jezabel. ¿Qué es eso? La imagen de Jezabel, este es un tipo de mujer que se presenta en la Biblia como la perseguidora de Elías, el profeta en su tiempo. Este es un prototipo de lo que hoy día puede ser las mujeres que estén entregadas a cultos de espiritismo con mezclas de cultos exotéricos. Este tipo de mujeres inducen al pueblo creyente, cuando se meten dentro de las congregaciones, inducen al pueblo creyente a introducirse a cultos de demonios y a las profundidades de Satanás. Así que lo explica la Biblia. Pueden buscar que estas mujeres pues lo que van a inducir al pueblo es que hagan sacrificios a estos demonios y al mismo Satanás, haciendo rituales de ofrecimientos de frutas, de animales pequeños y hasta humanos, niños bebés, recién nacidos, para dedicarlos a Satanás como ofrenda por peticiones que ellas solicitan. Son dadas a la hechicería, que Dios condena la hechicería porque la palabra de Dios lo dice así claro, que los hechiceros no entrarán en el reino de Dios. Pero ellas son dadas a la hechicería, al sortilegio, a la sortija. Usted las va a ver con muchas sortijas y muchas cosas. Y que se prestan para traer adivinación utilizando sortijas, sortilegio. A las cartas, que la estamos viendo hoy día, cómo la cartomancia ha aumentado y cómo el pueblo se deja llevar por ese culto sincrético de ignorancia a traer mensajes que no son de Dios, que son pues de Satanás, porque la palabra lo dice claramente, que nosotros no somos dados a esos tipos de culto. A la adivinación, nosotros no somos dados a la especulación y a la adivinación, nosotros somos dados a hacer interpretaciones conforme a lo que la palabra de Dios nos dice y conforme a lo que vamos observando en nuestro medio ambiente, pues vamos alineando los eventos y vamos entonces confirmando lo que la misma palabra dice, que es lo que va a suceder y lo que pueda estar sucediendo en un futuro previo, ¿ok? Para el cumplimiento de las profecías de Dios, de la palabra de Dios. A bailes sensuales. Fíjense, bailes sensuales, y ya todo esto se está viendo dentro de iglesias. Hay iglesias que yo les digo que aquí en Puerto Rico están bailando salsa dentro de las iglesias, utilizando ese género musical para alabar al Señor, porque dice que ese género pues le pertenece a Dios. Hay que tener mucha cuenta, ¿ok? La salsa para su lugar adecuado, donde le corresponde conforme a la cultura puertorriqueña y conforme a los que quieran bailar salsa internacionalmente, pero dentro de las iglesias estar bailando salsa para adorar a Dios, ojo avisor. Eso pues vamos a dejarlo ahí, pero tiene que tener mucha cuenta con eso. Bailes sensuales y cuanto invento satánico puede haber de ritual para buscar que la gente viva y logre las pasiones de su carne en todo su esplendor. O sea, lo que hay detrás de esta mujer de Jezabel es que
que el culto dentro de la iglesia del Señor se vaya a un culto carnal. Mientras más sensual sea, mucho mejor, porque entonces va a provocar de que el pueblo que apostate de la fe, porque el Espíritu Santo no se puede manifestar en un lugar donde se le está dando culto a la carne, ¿okay? Y no a las cosas del Espíritu. El precio de todo aquello, esto, es quedar ligado a las obras de la carne y al mismo Satanás. En el caso de la iglesia, en los inicios de la iglesia, Dios reprendió dentro del culto de las iglesias el que se permitiera estos tipos de mujeres que se manifestaran en las iglesias de los creyentes y quisieran sustituir el culto verdadero de Dios por el culto de una tal diosa del cielo, conocida como Isis, la diosa del cielo adorada por los egipcios. Adelante, dentro del culto de la iglesia tradicional católica, ¿verdad? Al ver que los egipcios tenían ese tipo de culto y al ver que en toda Mesopotamia, en todo el reino romano de Roma, se le daba culto a la diosa del cielo y que no podían como, ¿verdad? Seducir a las personas para competir con ellas, para traerla al culto del Señor, cometieron el error. Eso solo digo a los hermanos católicos en la fe, ¿verdad? Cometieron el error y ese error lo tienen que reivindicar porque están haciendo sin querer que el pueblo de Dios católico que está buscando a Dios también, que quiere ser salvo, vaya entonces a un tipo de culto que a Dios no le gusta dentro de la iglesia católica. Y con esto no estoy condenando a la iglesia católica porque son hermanos en la fe también, ¿ok? Y ellos también tienen el derecho a ser salvos y a llenarse del Espíritu Santo porque Dios dice que en los posteriores días derramará su Espíritu sobre toda carne, entre ellos los hermanos católicos, los va a traer y muchos van a salir de ese tipo de culto idolátrico, ¿ok? ¿Qué culto tipo de idolátrico? Pues adelante, dentro del culto de la iglesia tradicional católica, para que no se perdiesen creyentes dentro del cristianismo, al estilo de la antigua iglesia de Roma, se prostituyó el culto de los creyentes sanos a una idolatría, el culto de María, como si María fuese la diosa del cielo. Yo no sé de dónde sacaron ese invento. Es un invento que eso no pertenece a la doctrina del cristianismo, porque María es una mujer que fue reconocida por Dios y fue bienaventurada. Dice bienaventurada entre todas las mujeres, y que a través de todo el tiempo, de generación en generación, le va a reconocer como una bienaventurada. ¿Por qué? Porque fue la que le fue dado el privilegio de cargar el Hijo de Dios sobre su vientre. Pero eso no significa que porque ella haya cargado a Jesús en su vientre sea digna de ser adorada, porque María no puede ser adorada. El único que puede ser adorado es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y María todavía no ha sido glorificada. Ese invento de que María se glorificó y Dios la glorificó, no. María está esperando, como cualquier otro tipo de creyente, el ser resucitada de entre los muertos para ser glorificada, para entonces tener ese cuerpo de gloria. Está esperando todavía, como están esperando todos los santos antiguos testamentarios que están esperando por su resurrección, y como están esperando todos los hermanos que se van con Cristo en la fe, sean católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas, los que sean. ¿Ok? Entonces, pues eso es un error, rendirle culto a María, y esa advertencia se la hago a los hermanos católicos, porque entonces caerían dentro de un culto herético, ¿ok? Como si ella estuviese ya glorificada, cuando aún los creyentes, incluyendo a esta, no han recibido los cuerpos de gloria en resurrección, para competir con el culto que ofrecían los efesios a Diana de los Efesios. Por eso vino el culto a María, para competir con ese culto que hacían los efesios a Diana de los Efesios. Esto es como la diosa del cielo. En el caso de la iglesia romana cristiana de aquel entonces, quiso sustituir esta por María, la madre de Jesús, hombre, como si esta fuera la madre de Dios. Y pongo entre paréntesis, cuando Dios en su esencia eterna no tiene madre. Dios no tiene madre. Si María fuese la madre de Dios, como están postulando heréticamente esa parte doctrinal de la iglesia católica que es herética y la tienen que sacar, entonces es una contradicción. Lo que está diciendo es, María engendró a Dios. Cuando Dios engendró a María, ¿ok? Ahora, si lo están diciendo desde la perspectiva terrenal, del Jesús terrenal, que María cargó en su vientre, el Dios eternal sí lo cargó, porque lo dice la Biblia, eso sí es creíble, pero que por eso yo tenga que adorar a María, no. El único culto que se debe hacer es a Jesucristo. ¿Ok? Sin embargo, este culto fue entonces exacerbado por la reina Isabel la Católica, al querer concederle el título de Reina del Cielo a María, y a su vez el de intercesora entre Jesús y los hombres, cuando Jesús no necesita ninguna intercesora para que interceda por las almas. El único que puede interceder por las almas, al cual se le dio el derecho, que ya te lo expliqué anteriormente en otro símbolo, es a Jesús. Se le dio el derecho de que de hacer juicio sobre nosotros, sobre su iglesia y sobre el mundo y las naciones. El Padre se lo delegó a él, no se lo delegó a María. Así que es un disparate esto de decir, pues vamos a orar a María para evitar que los juicios vengan. No vamos a orar a María para... No hay que orarle a Jesucristo. María está esperando, como cualquier otro creyente, ser resucitada, glorificada, como dijo el Señor, para entonces entrar en
en lo que corresponde a estar puesto la eternidad con el Señor en el reino, ¿verdad?, que el Señor va a establecer después del milenio sobre la tierra. Es una tremenda antinomia. Antinomia es contradicción y herejía en el culto tradicional cristiano católico. Deben sacar eso del culto ya, erradicar esa falsedad. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2.20 al respecto. Apocalipsis 2.20 dice, claramente dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, fíjese, Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Pues ese es el culto que se le está dando a la diosa del cielo, a Isis, que lo que era la de los egipcios, y a Diana de los efesios, que era con los griegos. Entonces el catolicismo, cuando vio que todos estos cultos venían avanzando, dijo: espérate, nosotros tenemos que detener esto porque nos están robando quizás creyentes para nuestras congregaciones. Pues vamos a decir entonces que María es la diosa del cielo, o el niño Jesús, aguantadito ahí así, ¿verdad? Cuando ya el niño Jesús ya no es niño Jesús, ya el niño Jesús creció, fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué darle culto a esa imagen de María con el niño Jesús en sus brazos? Mire, ya eso pasó. Eso pasó. Ya eso está en el pasado. Lo que tenemos que estar ahora pendientes es rendirle culto a ese Cristo resucitado. Ni aún el mismo Cristo que está en la cruz, así que lo tienen clavado en un crucifijo. Ese Cristo no hay que adorarlo de esa manera. Ese Cristo pasó para nosotros. Nosotros le servimos al Cristo resucitado, al Cristo vivo, que vive aquí dentro de mi corazón y de su corazón. ¿Ok? Sea usted creyente católico, pentecostal, bautista, metodista, lo que usted sea. Si usted tiene a Cristo aquí en su corazón, ¿ok?, independientemente del nombre que usted le guste irse a congregar, usted tiene que entender que Cristo está vivo en usted. Y usted entonces tiene que proclamar, pues, las cosas que Dios le manda a proclamar. Pero déjese estar proclamando a santos, a Santo Velorio, a Santo a Santo aquello, porque ese no es así. Todos somos santos delante de los ojos de Dios, porque estamos en un proceso de purificación y de santificación. ¿Ok? Y nunca piense decir: porque aquel fue santo, pues le voy a prender velas a ese santo para que me proteja. Pero ¿qué disparate es ese? Si el Espíritu Santo vive en usted y usted es un santo de Dios en la tierra que va en un proceso de santificación. Eso es una total herejía y contradicción. Así que tenga mucha cuenta los tipos de culto que usted le hace al Señor, porque el Señor no comparte su gloria con nadie y detesta la idolatría. Vamos a ver entonces qué es la doctrina. ¿Qué es eso de doctrina? Para los creyentes verdaderos, o sea, las vírgenes prudentes, resulta ser la sana palabra. Es la sana palabra. La palabra de la paciencia de Dios. Lo que se ha recibido y oído de la palabra de Dios, no cosas inventadas o añadidas por la imaginación de los hombres. Es el verdadero evangelio predicado por testimonio. Por eso cuando nosotros estemos viendo todas estas cosas que están ocurriendo en la tierra, de que va a haber como una pequeña confusión, mucha gente diciendo: mira, esto es esto, esta interpretación de la palabra es esto, que esto es esto otro, esto es el rapto y el arrebatamiento, pues son los extraterrestres que van a venir, nos va a llevar, diciendo un montón de disparates. Cuando usted oiga todo ese chorro de disparate, usted tiene que detenerse y decir: no, vamos a ver qué dice la palabra sana del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra sana del Señor? Y cuando usted oiga muchas cuestión de predicaciones de que el enriquecimiento y de que usted, pues, si viene el Señor, se va a enriquecer, muchas cosas tejenales, de que lo que llevan el evangelio a lo tejenal, tiene que tener mucho cuidado y entonces hacer un análisis, de volver de nuevo a los rudimentos, a los fundamentos de la palabra de Dios. Y simplemente usted, pues, va a empezar a escuchar que el verdadero mejor evangelio es el evangelio por testimonio. Personas que han sido salvas, que fueron adictos a drogas y Dios los sacó de las drogas, los salvó. O fueron, eran paralíticos y Dios los levantó. O eran ciegos y están viendo. O eran sordos o oyen. O eran mudos y hablan. Porque se supone que el evangelio vaya respaldado por grandes señales. ¿Ok? Por eso es que yo digo hoy día, esos que se están llamando tales apóstoles, ¿dónde están las señales del Señor en ellos? Tenga mucha cuenta, ¿ok? Vamos a leer a ver qué dice Marcos 15:16 al respecto. Marcos 15 al 16. Marcos 16, 15, 18. ¿Qué dice? Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fíjese, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, pues será condenado. Pues entonces esto hay que irlo a llevar tal y cual es, de una forma sencilla. El evangelio por testimonio. O sea, usted vino a Cristo, sintió lo que sintió,
vaya y llévelo, predique y diga, mira, yo sentí el gozo del Señor, independientemente del sello de la religión que usted esté llevando, pero ocúpese de predicar más a Cristo que a cualquier otra cosa. No prediques riqueza, no prediques que si María es la que intercede, nada de esas cosas. Predique el Evangelio y a este crucificado, el Evangelio de la cruz. ¿Qué es herejía? Herejía es cuando se mezcla la palabra verdadera con interpretaciones falsas o de falacias no probadas o hechos reales de la vida, convirtiendo la palabra de Dios en herejía. Es lo que Jesús nos sostuvo, que tuviéramos cuidado de no contaminar la verdadera doctrina de Él con falsa doctrina, cosas y rituales impuestos por los hombres. ¿Ok? El resultado de la herejía es leudar la masa, o sea, de contaminar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1 con respecto a la herejía. 2 de Pedro 2.1. ¿Ok? Estamos buscando 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Fíjese, hoy día va a haber entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, herejías que vienen a destruir a las congregaciones del Señor, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ok? Eso entonces con respecto a ese concepto de herejía. ¿Qué es el libro de la vida? En este libro están escritos todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, y los salvos a través de las edades de toda nación, pueblo y lengua, la cual Dios haya llevado a sus moradas celestes. Ahí estarán los que hayan vivido conforme a los estatutos de Dios y sus preceptos de fe y de gracia. Vamos a ver qué dice entonces la Biblia en Apocalipsis 3.5 al respecto. Apocalipsis 3.5 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice Apocalipsis 3.5? Apocalipsis 3.5 dice, y vi, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. O sea que entonces Jesús, a los que vengan a Él, cuando llegue el momento del arrebatamiento y nos lleve a su presencia, va a decirle, mira, este es un hijo mío también. Independientemente la vida que usted haya vivido, si ya vino a Cristo, se arrepintió, se apartó, el Señor lo llenó de su Espíritu Santo, se manifestaron las señales de salvación, ¿verdad? Que entre muchas de ellas es el hablar en lengua, el recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua, porque dice la Biblia, el poner las manos sobre los enfermos y sanar, el reprender el demonio, el hacer tantas cosas que Dios pues concibe de un hijo, el vivir para Él, el predicar el Evangelio, el tener fe y confiar y tener calma con Él, que aunque veamos lo que veamos, Dios nos va a proteger, nos va a ayudar y nos va a asistir en el transcurso de nuestro peregrinaje por la vida, hasta que Él venga en gloria y nos lleve, ¿verdad? Pues el Señor nos va a confesar frente al Padre, decir, este es un hijo mío, Padre. ¿Ok? Y vamos a estar escritos en ese libro de la vida. ¿Qué es eso de la hora de la prueba? Esto es un poquito extenso, y con esto yo voy a terminar esta sección. Y es un concepto nuevo dentro de las perspectivas que voy a utilizar para desarrollar la hermenéutica de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Me resultó útil y me resulta útil, y se lo quiero pues explicar a usted, para que usted sepa que Dios, a través de su propia palabra, nos puede traer conocimiento, ¿verdad? Que es luz, el conocimiento. ¿Para qué? Para poder entonces hacer las escatologías que se puedan hacer en relación a ese libro que se nos dio de revelaciones a través del profeta Juan, y el cual pues nos puede traer contundencia de que lo que estemos observando hoy día está de acuerdo al plan profético de Dios a través de las edades. Dice, la hora de la prueba está vinculada en la profecía de Israel al fin de los tiempos, a lo que se alinea a una última generación gentil en la cual los creyentes que no han querido adorar a Dios en espíritu y en verdad y se hayan ido a la apostasía y a la adoración de Dios de una manera terrenal y carnal, experimentarán las angustias que esta hora de prueba traerá. El equivalente de una hora de la prueba para el judío puede ser equivalente, como los judíos lo definían, de una generación de 70 años. Por otro lado,
el equivalente de una generación gentil de prueba se limita, y escuche bien a esto, porque aquí es que traigo una nueva perspectiva. Y usted va a decir, ¿pero dónde él saca esta información? Pues la saco de una misma profecía que el apóstol Pedro nos da. Entonces yo le digo que el equivalente de los gentiles para una generación de prueba se limita a un tiempo de 41 años, .666 años, o equivalente a 42 años. ¿Ok? Ese es para el equivalente de una generación profética desde la perspectiva del gentilazo. Desde la perspectiva del mundo del pueblo judío es de 70 años, pero también puede ser de 40, porque la palabra dice, y anduvo el pueblo de Israel por el desierto 40 años, y esa generación no pudo obtener el entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque pues fue incrédula, no tuvo la suficiente fe y se pasaba complicado y cuestionando a Dios un montón de cosas. Pues esa generación entró y anduvieron 40 años por el desierto. Pues eso es típico o es simbólico de que de una generación. Lo que pasa es que el judío después pues la extendió a 70 años, pero realmente frente a los ojos de Dios aparentemente no es, porque se lo dijo a Pedro, y aquí yo le voy a confirmar esto. Para Dios, el equivalente de una generación, tiempo, ¿verdad? Profético en relación al hombre es de ese tiempo, de 41.666 años. ¿De dónde sacó esto? ¿O de dónde salió esto? Fíjese en la función que el mismo apóstol Pedro sostuvo ser una hora para Dios. Esto en el equivalente de los años humanos. Esto se deriva de lo que el mismo apóstol Pedro nos sostuvo. Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando usted coge esta ecuación y la despeja, que más adelante yo se la voy a explicar en la interpretación de esta nueva hermenéutica, y usted despeja esta ecuación, usted tendrá que el equivalente de una hora, despejando esa ecuación, y el tiempo de los gentiles resulta ser un periodo de tiempo de 41.66 años. Durante este periodo, al final de esta última generación gentil, esto es, en los últimos 7 años de esta última generación de 41.66 años, Dios permitirá que el sistema anticristo someta a la tierra, a la grande tribulación, a las vírgenes fatuas. Los creyentes terrenales que prefirieron el evangelio terrenal y canal del sistema del anticristo, junto a Israel terrenal, el cual no haya aceptado a Jesús. Se derramará en esta época el juicio de las copas, o sea, la gran ira de Dios. En esa etapa, ¿verdad? Se va a derramar la gran ira de Dios. Los 3 años y medio posterior a que a los judíos haber firmado el tratado de paz. Entonces, esta última generación también está vinculada al resurgir de la fiera Roma. Si tomamos a Israel, por ejemplo, si nosotros tomamos a Israel y su fundación, que fue en el 1948, o sea, su refundación, porque Israel existe desde hace 6.000 años atrás. Pero si tomamos que la refundación en el concepto gentil de hoy día, de las naciones que tratan de controlar a Israel, y lo refundan en el 1948, y le sumamos a esta generación gentil, esos 41.666 años de la última generación, se obtiene la fecha de 1993. ¿Y qué información nos trae esa fecha de 1993? Pues desde esa fecha se dio el inicio de la unificación del mercado común europeo. Es una fecha profética. Ahí surge el mercado común europeo. Entonces, si nosotros le volvemos y le sumamos al 1993 los 41.666 años para elaborar una escatología, ¿verdad? Un episteme de un intervalo de tiempo a otro intervalo de tiempo, vamos a tener que ese ciclo generacional llega hasta el 2035. Si nosotros fuésemos a pensar que ese fuera el límite de la última generación que vamos a ver y observar, en la cual se van a empezar a ver todos estos procesos de la escatología de Israel en el proceso del fin de los tiempos, entonces tendríamos como fecha límite esa, para ver todo el cumplimiento hasta el Armagedón y hasta el rapto de la iglesia. Pero con esto no le quiere decir, pues el rapto va a surgir en el 2035, o el rapto viene 7 años de 2035, que tienen que haber esos juicios de Dios antes, y que ya para el 2028 no más tardar deberíamos estar entonces pendientes porque viene el arrebatamiento de la iglesia. No, porque Dios no da fecha fija en las interpretaciones proféticas con ese propósito, porque la fecha la conoce solamente Dios, y sería entonces una irresponsabilidad de mi parte dar fecha, que por eso fue que Liliana T.G. White, la de las doctrinas del adventista, cayó en el error de decir que Jesucristo venía para el 1800 qué sé yo cuánto, y también los testigos de Jehová que han caído en el error, en la herejía de dar fechas y no cumplirse. Pues aquí simplemente yo le estoy poniendo unas probabilidades de fecha, donde vamos a ver entonces la manifestación de las últimas generaciones potencialmente que estén relacionados a la profecía de Israel en el proceso del fin de los tiempos. ¿Ok? Para Israel poder recibir su milenio.
Se podrá estar observando que para la fecha del 2028 es posible que entonces el anticristo vaya cogiendo fuerza, ese sistema anticristiano vaya cogiendo fuerza. O sea, por eso es que estamos viendo todas estas grandes señales que estamos viendo sobre la tierra y estamos viendo todos estos fenómenos donde los grandes líderes mundiales se están tratando de unificar las religiones, están tratando de unificar los sistemas económicos y los sistemas políticos con un propósito. ¿Okay? Ya sabemos cuál es el propósito, de traer un gobierno internacional mundial globalizado en donde se lo van a entregar en manos a quién. Se lo van a entregar en manos al anticristo, ¿sabe? Al hombre creyéndose ser Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:10 al respecto. Apocalipsis 3:10 al respecto dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa hora de la prueba no es una hora equivalente de una hora reloj tipo de nosotros. Esa hora de la prueba es el equivalente ¿a qué? A una generación que está delimitada conforme a la ecuación, al despeje de la ecuación que tenemos por lo que el mismo apóstol Pedro nos habla, que un día para Dios son 1000 años, 1000 años como un día, cuando usted despeje entonces el equivalente de 24 horas en relación al intervalo tiempo generacional, usted encuentra que entonces que el equivalente de una hora en esa ecuación resulta ser 41.666 años. Y fíjese que era entonces lo que dice la misma profecía de Dios, que el que lea entienda que este número profético, el 6666, donde lo encontremos, nos va a ser útil para que para nosotros entonces poder desarrollar escatologías desde la fecha que Cristo asciende y seguir entonces sumando esas escatologías de 41.66 generación, así sucesivamente, hasta llegar hasta hoy día, y en la cual podamos ver fechas proféticas que nos puedan alertar a decir: mire, vamos a levantar nuestras cabezas, erguir nuestras cabezas y estar tranquilos y contentos, porque todo lo que estamos viendo es el cumplimiento profético de las últimas, si no la última generación antes, ¿verdad? De que termine el proceso del fin de los tiempos de los gentiles contra Israel y se derrame la ira postrera de Dios sobre las naciones que han venido persiguiendo a Israel, pero también sobre el área terrenal de Israel, porque hay un pueblo de Israel que, a pesar de que está ahí, no son conforme al Espíritu, son personas que pues son como cualquier otra persona del mundo, porque no han querido a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí es que se diferencia entre lo que el Señor decía cuando vio a Natanael, dijo: era ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Lo que se estaba queriendo referir era a Natanael y decir: mira, ese israelita que es ahí, este israelita que vive aquí es un verdadero adorador porque me adora a mí en espíritu y en verdad, pero no es conforme a los judíos del tiempo de que cuando Jesús caminó por la tierra, que se encontró con fariseos, con saduceos, con herodianos, ¿ok? Y con personas que estaban demasiado metidos en la religión de una forma fanática y de una forma, digamos, mundana, terrenal, buscando un reinado terrenal, cuando lo que Cristo quería demostrarle a ellos es que ustedes tienen que buscar el reinado espiritual primero, para entonces después, como consecuencia, tener el terrenal. Pero los judíos de su tiempo no lo entendieron, por eso fue que lo crucificaron, pero también había plan de Dios con eso. Bueno, nada, te dejo esto hasta aquí. Vamos a seguir adelante interpretando esos símbolos, imágenes, figuras, tipos y arquetipos. Y de momento, pues espero que con lo que te haya explicado te vaya abriendo un poquito el conocimiento para tú después entonces adelante poder entender las 113 preguntas que tenemos en relación al libro de Revelaciones, y que cada una de esas preguntas pues va a llevar una explicación, ¿verdad? Que te va entonces a dar mejor entendimiento en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Yo voy hacia el cielo, yo no sé tú, yo voy hacia la morada celeste. El que se quiera quedar aquí a verle la cara al anticristo, pues problema de él. Ya yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me envió. Háblale a la iglesia sobre estas cosas para que ¿qué? Para que preparen al pueblo y estén alerta, porque nuestro Redentor está más cerca de lo que muchos de ustedes se imaginan. ¿Ok? No podemos poner fecha, pero las señales nos están dando una voz de alerta. Todo lo que estamos observando nos están dando una voz de alerta. Que Dios te bendiga y nos vamos a mantener en comunicación con respecto a todos estos análisis y todas estas interpretaciones y todas estas explicaciones que estamos dando de los símbolos, figuras, tipos, arquetipos, imágenes que se nos presentan en el libro de Revelaciones. Que Dios te bendiga. Y la paz de Dios sea sobre ti, y oremos por la paz de Israel.